Ahora voy a crear este componente utilizando dos herramientas de Figma, Constraints y Auto Layout. Este, llamado Top Menu, solamente utiliza Auto Layout y lo creamos en uno de los dos últimos vídeos subidos al canal. Ahora voy a arrastrar al canvas un componente llamado Top Menu V2, versión 2. Tiene la estética wireframe que le dimos al componente base. Y fíjate, si yo cojo este frame y lo redimensiono, fíjate cómo funciona el componente Top Menu. Ahora, el Top Menu V2 funciona de la misma manera. Pero como te decía, este componente Top Menu solamente está utilizando la herramienta Auto Layout. Si lo selecciono, vemos que el módulo Auto Layout está activado porque en realidad es un Auto Layout. Bien. Ahora selecciono el Top Menu V2, aquí está seleccionado, y vemos que el módulo Auto Layout no aparece porque realmente el frame Top Menu V2 no es un Auto Layout. Solamente hay elementos creados con Auto Layout en el componente menú. Y ahora te voy a explicar cómo montarlo. Entonces, elimino el componente Top Menu V2 y hago un poco de espacio en el canvas. Me voy a la pestaña Assets, arrastro una instancia del componente logo y otra instancia del componente menú. Ahora los selecciono y con esta selección creo un frame. Vamos a ponerle, para que no haya confusión, Top Menu V3. Vamos a ver qué altura tiene el componente Top Menu. Son 72 píxeles de alto. Ahora voy a darle 72 píxeles de alto al frame Top Menu V3. Y voy a comenzar a ajustar la posición del componente logo y el componente menú. Empezamos por el componente logo. Lo selecciono y utilizando estos iconos le digo que esté en el centro vertical de su frame contenedor y alineado al margen izquierdo. Ya lo estaba, así que queda igual. Ahora aplico las constraints. Con el elemento seleccionado me vengo al módulo constraints y le digo que cuando redimensionemos el frame Top Menu V3 se mantenga a la izquierda y en el centro vertical. Ahora voy a hacer lo mismo con el menú. Lo selecciono, no hace falta ajustarlo al margen derecho del frame Top Menu V3 porque ya lo está. Pero si no lo estuviera, podría, con el frame seleccionado, pulsar el icono alinear a la derecha. Y también voy a ajustarlo en el centro vertical. Ahora, mirando el diseño del componente Top Menu, veo que el logo está a 60 píxeles del margen izquierdo. ¿Cómo activo esta herramienta de Figma que me indica la distancia que hay entre elementos? Con el componente, en este caso, logo seleccionado, pulso la tecla Alt y con el ratón me voy moviendo a los márgenes. Fíjate que me dice que está a 60 píxeles a la izquierda y que hay 14 píxeles arriba y abajo. Entonces, ahora selecciono el componente logo del Top Menu V3, veo que arriba y abajo hay 14 píxeles porque le dijimos que se ajusta en el centro vertical del contenedor y solamente tenemos que separarlo del margen izquierdo a 60 píxeles. Podría moverlo con el ratón, pero no es una buena opción. Podría pulsar la tecla 60 veces, que tampoco es una buena opción, o pulsar la tecla Shift y pulsar 6 veces la tecla flecha a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Por qué? Porque pulsando Shift con la tecla voy de 10 píxeles en 10 píxeles. Si tuviéramos que separarlo a mucha más distancia, lo podemos mover con el ratón y luego, pulsando la tecla Alt, ir ajustando con la flecha a la derecha o combinando Shift con flecha derecha hasta llegar a la distancia que queremos. Ahora voy a volver a los 60 píxeles. También el componente menú dentro del componente Top Menu estaba separado a 60 píxeles del margen derecho. Aquí, fíjate que con respecto al margen superior y al margen inferior hay 13 píxeles, porque el componente menú tiene una altura mayor a la del logo. Bien, selecciono el componente menú del Top Menu V3 y pulso Shift con la tecla, en este caso a la izquierda, 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Compruebo y está a 60 píxeles. Y ahora que ya tenemos este elemento, no lo voy a convertir en componente. Lo voy a dejar simplemente así. Redimensiono y veo que algo funciona mal. Me olvidé de dar un paso. Lo primero que hice fue trabajar con el componente logo. Ajusté la alineación y apliqué constraints. Cuando empecé a trabajar con el componente menú, ajusté la alineación, pero no apliqué las constraints. Entonces, con el componente seleccionado, me voy
al módulo Constraints y le digo que cuando redimensionemos el top menú V3 se mantenga a la derecha y en el centro vertical. Y ahora, si selecciono el top menú V3 y lo redimensiono, fíjate que ya funciona como el componente top menú, que te recuerdo, es un auto layout y en este caso el top menú V3 no lo es. Como puedes ver, algunas veces podemos utilizar autolayouts anidados, es decir, un autolayout dentro de otro, como por ejemplo en este caso hay tres. Está el elemento link, que es un autolayout, un segundo autolayout aplicado al componente menú y el tercero al componente top menú. En este caso hay dos autolayouts combinados con constraints. El primer autolayout, como aquí, es el componente link menú. El segundo es el menú y ya no hay más autolayouts. Como ves, podemos combinar constraints con autolayout o utilizar muchos autolayouts anidados. No hay una regla única para cuándo usar solamente autolayout o cuándo combinar constraints con autolayout. En el día a día, con la experiencia, ya irás decidiendo cuándo usar una técnica u otra. Este es solamente un ejemplo. Cuando vayas al Canvas de tu Figma y te pongas a trabajar, irás viendo que en algunos momentos puedes seguir un camino u otro. Yo te invito a que me dejes una pregunta cuando tengas dudas y no sepas qué técnica utilizar. Me puedes dejar la pregunta debajo de este vídeo o en mi blog, que es juanpol.com. Me puedes dar un ejemplo, enviarme una captura de pantalla o compartir tu archivo de Figma. Recuerda que publicaré el componente top menú y el top menú V2 creado con constraints y autolayout en mi perfil de Figma Community, que es figma.com/Juanpol. Si este vídeo te ha gustado, por favor compártelo con tus amigos y si no te quieres perder el siguiente, suscríbete al canal y pulsa la campanita para recibir notificaciones. Muchas gracias.